Hola chicos, bienvenidos a sus clases de matemática de quinto año. Hoy estaremos hablando de unas figuras bien conocidas, como lo es el cilindro, el cono, la esfera y la pirámide. Figuras que vemos en un vaso, en un cono de helado, en una pelota y en una pirámide. Vamos a ver el área y el volumen de ellas. Así que vengan, acompáñennos. Estaremos hablando del cilindro, el cono, la esfera y la pirámide. Estas figuras geométricas las podemos ver en la arquitectura, en la torre inclinada de Pisa, en Italia. Podemos ver el cono en la iglesia de Niemeyer, en Brasil. La esfera en la esfera de Soto, en Venezuela. Y la pirámide en el Museo del Louvre, en Francia. Ahora vamos con el cilindro. El cilindro es una superficie formada por el desplazamiento de una recta, que llamamos generatriz, y ella va a girar a lo largo de una curva circular. Acá tenemos la generatriz, ella va a girar a lo largo de una curva circular, y cuando haga eso se va a formar el cilindro. Tenemos la generatriz, que es la que gira, la directriz, que es esa curva circular porque dirige a la generatriz, y tenemos la superficie lateral, que es como lo que está fuera del cilindro. Además, tenemos desde el centro del cilindro hasta el final el radio, y si unimos los centros de las circunferencias, vamos a obtener la altura del cilindro. Si el cilindro lo colocamos en dos dimensiones, podemos ver que es un simple rectángulo con dos círculos en la parte de arriba y en la parte de abajo. Si colocamos el cilindro en una superficie de 2D, nos quedaría que es un rectángulo con dos círculos en los extremos, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Uno de los círculos va a ser la base superior y la vamos a denotar como B1, y el segundo lo vamos a denotar como B2. En el caso del rectángulo tenemos que la altura es h y que el largo vamos a llamarlo L. Teniendo toda esta denotación clara, vamos a calcular el área de un cilindro. El área del cilindro va a ser la suma del área de los dos círculos más el área del rectángulo. Entonces, como los círculos son exactamente iguales, entonces el área de B1 va a ser exactamente igual al área de B2, y como son círculos, eso es igual a pi por r al cuadrado. Ahora vamos a hallar el área del rectángulo, que es el área de L, y es un rectángulo donde la base es exactamente el perímetro de una circunferencia, por eso es 2pi por r, y la altura es h. Por lo tanto, el área de la parte lateral del cilindro va a ser 2pi por r por h. Recordemos que r es el radio de los círculos o el radio de todo el cilindro, y que h es la altura del cilindro. Ahora, el área total, como ya habíamos dicho, es la suma de los dos círculos más la suma del rectángulo, que es el área de la parte lateral. Nos quedaría que es pi por r a la 2 más pi por r a la 2 más 2pi por r por h. Si sacamos factor común 2pi por r, nos quedaría que es 2pi por r, entre paréntesis, r más h. Ese es el área total de un cilindro. Ahora vamos a hallar el volumen del cilindro. El cálculo del volumen es el producto del área de la base por la altura del cilindro. Entonces, el área de la base, recordemos que es un círculo, por eso es pi por r a la 2. Entonces, como el volumen es el área de la base por la altura, solo nos queda decir que el volumen es pi por r al cuadrado por h, donde h es la altura y r es el radio del cilindro. Continuamos con el cono. El cono es un sólido generado por el giro de un triángulo rectángulo. Este va a girar alrededor de uno de sus catetos. El círculo conformado por el otro cateto, ese se le va a llamar la base, y la hipotenusa del triángulo, que vamos a llamar generatriz,
y la hipotenusa del triángulo es la generatriz. Donde se intersectan el cateto con la generatriz se le va a llamar vértice. Uno de los catetos, el que se fijó para poder girar, es la altura. La hipotenusa va a ser la generatriz. El otro cateto que está formando a la base la vamos a denominar con la letra R. Está el área lateral, que es todo lo que está por fuera, y la directriz, que es toda la circunferencia que se formó como base. Vamos con el cálculo del área y el cálculo del volumen. El cálculo del área va a ser el área de la base más el área de la parte lateral. El área de la base es una circunferencia bastante sencilla, por eso es pi por r al cuadrado, más el área de la parte lateral. Eso va a ser pi por r por g. Recordemos que r es el radio de la base, que es uno de los catetos del triángulo rectángulo, y g es la longitud de la generatriz. Una manera de hallar la longitud de la generatriz es aplicando el teorema de Pitágoras, porque recuerden que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo y es sencillo, es h al cuadrado, es la raíz cuadrada de h al cuadrado más r al cuadrado. Y por último, el cálculo del volumen es pi por r a la 2 por h entre 3. Recordemos que r es el radio, h es la altura, el valor de pi y está dividido entre 3. Vamos con la esfera. La esfera es una superficie formada por un lugar geométrico donde todos los puntos equidistan de un centro. Acá tenemos el centro de la circunferencia. Todos los puntos alrededor de ella tienen la misma distancia, que es r, que es el radio de la esfera. El cálculo del área es 4pi por r a la 2 y el cálculo del volumen es 4/3 pi por r a la 3. Continuamos con la pirámide. La pirámide es un conjunto formado por una base, esta generalmente es cuadrada, y triángulos que tienen su base en cada lado de esta área poligonal, que generalmente es un cuadrado. Estos triángulos confluyen o se intersectan en un mismo vértice al que llamamos ápice. Acá tenemos el cuadrado, que es la base, generalmente es un cuadrado. Y si la pirámide la deshojamos, va a quedar el cuadrado o el rectángulo y los triángulos alrededor. Muy bien, entonces esos triángulos van a ser la cara lateral de la pirámide. Esos triángulos tienen una altura, a esa altura se le llama apotema. Y la base también va a tener una altura, que es esta que está acá, es desde el centro del cuadrado o del área poligonal hasta la base del triángulo, y ese va a ser la apotema de la base. La primera la vamos a denominar con la letra AP y la segunda la vamos a denominar con la letra D. Entonces, acá tenemos el ápice o el vértice donde se intersectan todos los triángulos. Luego tenemos la arista lateral, tenemos la base, y la apotema de la base. Luego tenemos la altura, las caras, la apotema de la pirámide y por último recuerden que la apotema de la base la denominamos con la letra D. El área de todo triángulo es base por altura entre 2.
Solo vamos a colocarle las denotaciones que tenemos para la pirámide. En este caso, la base es 2 veces el apotema de la base. Acá tenemos D, el otro lado también va a ser D. Por lo tanto, la base va a ser 2D. En el caso de la altura, recordemos que la altura de este triángulo coincide con el apotema de la pirámide. Entonces nos quedaría que es 2D por el apotema entre 2. Simplificamos los dos y nos quedaría que el área de la cara es D por el apotema. Recordemos que el apotema de la pirámide es la hipotenusa del triángulo rectángulo, donde los catetos son D y H. Entonces, aplicamos el teorema de Pitágoras para poder hallar esa hipotenusa. Entonces nos quedaría que el apotema lo podemos hallar como la raíz cuadrada de H, que es uno de los catetos, al cuadrado, más D, que es otro de los catetos, al cuadrado. Si eso lo sustituimos en la ecuación que teníamos anterior, donde sustituimos por AP, nos quedaría que es 2D por la apotema, que ya conocimos que era la raíz de H cuadrado más D cuadrado, sobre 2. Y como en el caso anterior también se van los dos, y nos quedaría que el área de las caras es D por la raíz de H cuadrado más D al cuadrado. Pero recuerden que como son 4 caras generalmente las que tienen una pirámide, entonces es el área de las caras multiplicado por 4. Esto es para hallar el área de las 4 caras. Ahora recordemos que el área total es el área de la base más el área de las caras. Vamos a ver el área de las bases. La base de esta pirámide es cuadrada. Recordemos que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Vimos que el lado de este cuadrado era 2D, 2 veces el apotema de la base. Es por eso que el área de la base de esta pirámide es 2D al cuadrado, que desarrollando esa potencia nos quedaría que es 4D al cuadrado. Por lo tanto, el área total es el área de las 4 caras, que es 4 por D raíz de H cuadrado más D a la 2, más el área de la base, que la calculamos y nos dio 4D a la 2. Si a esta ecuación le sacamos factor común 4D, nos quedaría 4D, que multiplica a raíz de H a la 2 más D a la 2 más D. Así tenemos el área total de la pirámide. Muy bien, chicos, acabamos de ver las figuras geométricas, el cono, el cilindro, la pirámide y la esfera. Estas figuras las pueden ver en cualquier parte. Y hoy estuvimos hablando del área y el volumen. Estas figuras tienen la particularidad de que son figuras tridimensionales. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!